¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video especial, entrevista, contacto con Las Vegas, con Memo Heredia. Todos lo conocemos, una verdadera personalidad dentro de un mundo que en estos días ha cobrado mayor trascendencia a raíz del caso Ryan García, evidentemente, y una expectativa enorme para lo que va a suceder en las próximas horas, especialmente el día 22 de mayo. Pero con el saludo a Memo, obviamente, ¿cuál es la realidad, Memo, del caso Ryan García? Desde tu percepción, desde tu perspectiva. ¿Qué tal, mi Pilati? Nuevamente, gracias por la invitación, siempre agradecido y contento de estar en tu show. Mira, es un caso, al principio se veía un poquito normal, ya ves que muchas veces en Estados Unidos, incluso en países de otros, en Inglaterra, hay muchos problemas de contaminación de suplementación, por eso es que ahora algunas comisiones dan te permiten una cierta cantidad en los exámenes antidoping, pero bueno, todo eso cambió a raíz de tener yo completamente la investigación, cantidades urinarias, las cantidades de las 2 muestras que se tomaron, y todo eso, bueno, fue cambiando mi perspectiva por varias razones. Una, la cantidad, en este caso, en el caso de Osterine, Nueva York, da una cierta cantidad permitida de 1 nenogramo, ¿verdad? En el caso de Ryan tuvo 6 nenogramos, 60 veces mayor. Es ¿Qué decir, es no lo que fue tan pasa? poco como se maneja. Yo siempre, perdón, No fue tan poco como se maneja, entonces repito. estuvo dentro del rango de que se No, no, excedió. no, se excedió demasiado, claro, desde luego. Mira, hay ciertas cantidades como especialista en lo que es el antidopaje, hay ciertas cantidades que siempre van acorde o van acorde a posiblemente contaminación, ¿verdad? Por cruzado por suplementos. Ahora, pero para poder tú obtener esa defensa tendrías que haber tenido cantidades muy pequeñas, debajo de 1 nenogramo, y no solo eso, eso no te libera de ningún cargo. Tenías que presentar, ¿verdad? Un tipo de entrevista donde, bueno, a qué horas tomaste los suplementos, cuánto fue, bla, bla. Y no solo eso, entregar todos los suplementos que se tomaron durante ese campamento y que estos, ¿verdad?, regresaran positivos, para entonces tú tener claramente una defensa, ¿verdad?, que los suplementos venían contaminados o alguno de ellos, y con las cantidades pequeñas, tú lógicamente tuviese Ryan una ventaja en relación más que nada ya comprobarían en ese instante que fue un doping involuntario, ¿verdad? O sea, que fue accidental. Sin embargo, las reglas se establecen en el antidopaje mundial y en todas las organizaciones del antidopaje, sea WADA, USADA, en donde no importa si fue accidental o no, todo atleta es responsable por lo que se le encuentre en el cuerpo, ¿verdad? Ahora, lo que cambia mucho para que la gente entienda es que voluntariamente es cuando prácticamente un atleta se dopa y acepta el castigo, y entonces la sentencia o el castigo puede ser mayor o menor. Cuando es involuntario, normalmente se comprueba que es involuntario y entonces el castigo es mucho menor. Ok, Memo, adelante. en este caso se puede considerar que en el caso de Ryan puede haber, digamos, la sospecha de que sea involuntario. Fíjate que en este momento todas las pruebas y todas las evidencias que se han presentado no apunta de esa manera. No apunta a ser un caso involuntario, desgraciadamente. Ahora, tenemos que entender también que ningún atleta aún, sea en el deporte, en el boxeo, o sea en otro deporte profesional, nadie es culpable aún cuando la muestra A se abre, hasta que la muestra confirmatoria, que es la B, que proviene de la misma prueba, sea positivo. Entonces ya ahí se puede acusar ya directamente de, ¿verdad?, que se rompieron las reglas del antidopaje, etcétera. Ahora, en relación a la pregunta que tú me haces, si yo pienso que fue involuntario, yo apunto en este momento con todas las evidencias que no, que posiblemente haya sido algún, algo voluntario. Como te digo, hay que esperar la muestra B, que va a ser el 22 de mayo, y es un 99.9% que va a arrojar igual positivo, puesto viene de la misma orina. O- Entonces, ahí ya se puede hablar más claramente. Él tendría
Ryan hasta ahorita no ha podido comprobar de dónde mandó sus suplementos, estos están negativos. Entonces realmente es muy difícil que él diga que fue un suplemento. ¿Me entiendes? En este momento las cantidades son demasiado altas, bastante altas, 60 veces mayor de lo que muchas comisiones lo otorgan. Por lo mismo que se sabe que en Estados Unidos hay problemas de contaminación por suplementación a veces. Entonces, en este caso, como te lo digo, todo apunta, ¿sí? Sí, sí, Memo, Se corta ahora mucho. mucha gente me pregunta o se pregunta, digamos, es algo que no se conoce mucho de los procedimientos, que bueno que tú nos estás respondiendo preguntas sobre esto. ¿Por cuál razón la pelea se permite? Me preguntan si los exámenes se realizan antes. ¿Cómo es ese procedimiento de lavada para permitir la pelea, habida cuenta de que después se descubre de que había un caso de doping positivo? Sí, mira, entiendo que ambos boxeadores estuvieron realizando exámenes antidopaje por VADA, ¿verdad? Pero ya durante el pesaje, después del pesaje hubo una prueba y después, lógicamente, la prueba después de la pelea o antes de la pelea. En este caso, se hacen esas pruebas y hay que esperar los resultados. Por eso es difícil o fue difícil cancelar el evento, pues que los resultados se entregaron creo que 3, 4 días después. Normalmente es un procedimiento que es así, en los Juegos Olímpicos se hacen a veces en 24 o 48 horas los resultados. Al salir un atleta positivo, desde luego es puesto en investigación y es prácticamente desechado de los Juegos Olímpicos. En este caso, pues al tomarse las pruebas no se tienen en 24 horas, normalmente 6 días, 4 días, dependiendo eh, si la comisión en este caso pagó extra para que fueran expedidas rápidamente. Y creo que fue así, porque a los 3, 4 días, ¿no? Vino el primer resultado, etcétera. Ahora pues tienen que esperar la muestra B, porque tiene que haber hay una legalidad donde tienen cierto tiempo para querer abrir la prueba B o simplemente aceptar su oportunidad. En este caso, él opta por abrir la prueba B, que es la confirmatoria, que es la más importante, porque ahí entonces, al abrir resultado positivo nuevamente, pues ya se confirma que es un dopaje formal, se puede decir. Ahora, Ryan va a tener que hacer una defensa y demostrar cómo es que esa sustancia llegó. Pero como te digo, tengo mucha evidencia donde pues prácticamente, en la opinión personal mía, sin acusar a nadie, yo veo un caso voluntario, yo no veo un caso involuntario hasta ahora. Ahora, en relación de lo que es el IV o lo que se mostró poniéndose sueros, pues lógicamente están prohibidos en Nueva York, están prohibidos en VADA y están prohibidos en el deporte profesional. Hay cierta cantidad que se permite y hay cierta cantidad que no. Y muchas veces en el boxeo es legal siempre y cuando hayas tenido un problema médico y te llevan al hospital y ahí te ponen tu suero. Eso es legal, pero no durante campamento ni después del pesaje, por las dos razones. Una, todos los sueros tienden, dependiendo del volumen que tú te pongas en ese momento, tienden a diluir las concentraciones urinarias. Entonces, ¿me entiendes? O sea, en otras maneras, tú puedes arrojar una cantidad más pequeña o incluso a veces no, ¿me entiendes? Y hay otras sustancias que con el uso de estos IVs pueden enmascararse los parámetros por 2, 4 horas. Después regresan estos a su anormalidad. En el caso de, por ejemplo, si hay dopaje sistemático por dopaje por sangre, el uso de EPO, hormonas de crecimiento, todo eso. ¿Me entiendes? Entonces, desde luego, ese es otro hincapié de Ryan al haber utilizado y desde luego mostrar lo que él estaba haciendo porque es ilegal en el boxeo. ¿Me entiendes? Ahora, Es Memo, algo que está prohibido. Cierta cantidad se permite. él habla, por Sí. ejemplo, de conspiración, ha soltado todo tipo de presunción, de sospechas de que él está envuelto en algo, aprovechándose por un lado del hecho de que Víctor Conte estaba allí detrás, trabajó colaborando de alguna manera con el equipo de Devin Haney y después como que poniendo en duda los exámenes de lavada. Dos preguntas. ¿Puede haber, digamos, algo de eso de lo que él acusa en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿lavada es confiable en este tipo de casos?
Mira, mucha gente se confunde mucho. WADA es simplemente un intermediario. Ellos no son dueños de laboratorios, ellos no realizan ninguna prueba. En sí, ellos contratan a un grupo especialista que son certificados, que vienen muchas veces de Europa, de Suecia, son los que agarran la prueba de la orina, la sangre, y viene por numeración. Y ellos llevan esas pruebas a los laboratorios WADA, que son los que hacen los exámenes olímpicos. En este caso, desde luego, Víctor Conte nunca ha tenido la autoridad ni tiene el acceso a pruebas. O yo, aunque él y yo siempre hemos tenido nuestras diferencias de hace muchos años, desde muchos años atrás, yo te puedo decir que él no tiene acceso a las pruebas. Si fuese así, imagínate, yo siempre he sido una de las personas menos favoritas de él y mis boxeadores les hemos noqueado a todos los de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si fuese así que él tuviese acceso, imagínate, ya me hubiese a mí chantajeado mis pruebas, ¿me Claro, entiendes? De claro. mis boxeadores. Y eso no es así. O Yo sea que creo que ya eso es un... tú estás de acuerdo con las cosas que ha estado hablando a través de Twitter, todo eso, o ha dicho algo que está como fuera de tono, o se le ha ido la mano, o No, quizás no, no ha no, sido no. conveniente. Yo, yo como científico, muchas veces uno tiene que poner al lado su diferencia, así como ustedes los periodistas, donde aunque no se gusten uno al otro, sin embargo uno Es verdad. reconoce, ¿verdad? En este caso, yo como científico tengo que ser neutral, independientemente de mis diferencias que tenga con Conte de hace muchos años y ahora, y realmente él y yo concurrimos, estamos de acuerdo en lo que está pasando hoy en día. Entonces, no, eso de que Ryan García, el papá y todo el mundo esté prácticamente queriendo poner a Víctor Conte como si él es la persona que tiene o maneja el antidopaje, no, eso no es así. Es más, ni siquiera la doctora Gottman, que es la dueña de WADA, tiene acceso a este número, simplemente a los resultados, puesto ellos no hacen ninguna prueba, ellos son intermediarios, nada más es una compañía intermediaria. Y yo entiendo que al principio, Víctor, cuando Gottman decide formar esta empresa, Víctor fue llamado, fue contactado para que él fuese como un advisor, cómo formar un antidopaje, etcétera, ¿verdad? Lógicamente es todo, pero Víctor siempre ha sido muy apegado a Bada, porque realmente lo único que tenemos ahora en el boxeo. Acuérdate que él se vende de una manera donde él dice, bueno, deporte limpio, hice mi error hace 20 años, ahora estoy limpio. Ok, vamos a darle el El beneficio de la beneficio de la duda. duda. Antes teníamos a Usada, claro, antes teníamos a Usada, ahora ellos ya no están envueltos en el boxeo, entonces tenemos nada más a Bada. Ahora, como te lo digo, por mucho que yo y él no nos llevemos bien, sin embargo, es un error, y yo se lo dije a Mosley en un tweet también, que era completamente irresponsable nombrar o decir que él manipulaba las pruebas, porque te digo una cosa, cuando la prueba de Ryan García salga positiva, la ven, la confirmatoria, ahí va a haber problemas, muchos problemas legales para él. Sí, a Bada eso, puede demandar, mucha gente puede demandar. a eso iba mi pregunta, porque yo estaba viendo de que los Tarín fue al famoso aquel caso de Badoujac, Lucian Boutet, por ejemplo, que tuvo problemas, creo que fue en el año 2016, y Sí, hubo en su momento problemas. ese, qué bueno. Amir Khan tuvo 2 años suspendido cuando la pelea con Kell Brook. Yo digo, el Ostarín, ¿hasta qué punto es uno de las sustancias que puede uno pensar de que efectivamente se usan de manera voluntaria para mejorar el rendimiento, digamos, o puede también caer dentro de los involuntarios, como alega Ryan García? Sí, mira, en el caso de Lucha Chambuté, qué bueno que lo nombras, muy importante ese caso, porque Lucha Chambuté salió con 0.5 nanogramos, una cosa muy pequeña, y lo cual en ese momento pues, fue una violación al reglamento antidopaje. Pero él demostró mediante análisis de todos los suplementos que él tomó, y estos dos regresaron positivos con Operin en ese entonces, con el 16 parece, y, y demostró con papeles certificados de laboratorios WADA, que incluso él estableció una demanda al laboratorio que fabricó esos suplementos, incluso ellos hicieron bancarrota en ese momento. Pero es un caso ahí donde Lucha Chambuté demostró que fue involuntario, ¿me entiendes? Pero ahora, en el 2016 había mucha contaminación, no solo por Osterin, sino por otras sustancias. Por eso es que ahora ha cambiado mucho las reglas. En algunas comisiones permiten una cantidad mínima
¿verdad? En caso de que si hayas tomado un suplemento y demostraste que esta viene contaminada, pues bueno, no sobrepasaste el límite que ellos permiten, por lo cual no se le llama positivo. Ahora, esta sustancia al principio, esta fue puesta oficialmente en el antidopaje mundial en todas las organizaciones vetadas, puesto al principio no se tenía estudios de esta sustancia, pero limitados al ser humano. Ahora, desde luego, ya hay muchos estudios del 2016 acá al 24, ya hay muchos estudios donde realmente sí se confirma que esta es una sustancia que, por ejemplo, la testosterona se produce, ¿verdad? Y esta entra al receptor, pero el Osterin actúa como la testosterona sin ser testosterona. Por eso se le llama selective androgen. Entra al receptor y crea un cambio biofísico, una reacción donde desde luego la ganancia muscular es positiva, tienes mayor anabolismo del cuerpo. Ahora, desde luego, la diferencia entre la testosterona y esta sustancia es que esta sustancia no tiene los efectos secundarios que normalmente tiene el exceso de testosterona, que es el exceso de la dehidrotestosterona, la caída de pelo, la próstata, todo eso, ¿me entiendes? Del 2016 acá ha habido muchos estudios de varios laboratorios a nivel mundial donde sí se confirma que esta es una sustancia dopante. Por eso mismo es que al principio muchas organizaciones la pusieron no necesariamente prohibida, la tenían en una lista de observación y ahora está prohibida. Entonces, en este caso, yo siempre se lo he dicho a mucha gente, recuerda que la concentración urinaria de Ryan fue 60 veces mayor y estamos hablando nada más de la orina. Acuérdate que en la orina, ¿qué es lo que se encuentra? El desecho de una sustancia ya metabolizada. Quiere decir que la concentración de sangre era mucho mayor, que es la que se aprovecha realmente en el cuerpo humano. Entonces, esa es una. La otra es que en el dopaje, en lo que es en las reglas del antidopaje, tanto mundial como de WADA y de WADA, cuando una sustancia está prohibida, no importa la cantidad que en este caso está prohibida, se te encontró, bueno, es una sustancia prohibida, lo cual violaste el reglamento. Ahora, si tú te pones a alegar, bueno, que no sabemos si la sustancia realmente nos ayuda o no nos ayuda, eso ya son temas ya farmacéuticos. Sin embargo, esa sustancia está comprobada que tiene un cambio biofísico en el cuerpo. Yo hace muchos años fui uno de los principales que dije que en ese momento no había estudios suficientes en seres humanos, por lo cual posiblemente no había ningún cambio biofísico. Pero acuérdate que esto fue en el 2015 y 16. Ahora ha habido muchos estudios, puesto algunos países han querido aprobar esa sustancia para uso humano para sustituir la testosterona y sustituir los efectos secundarios que esta otorga. O sea, no esta, pero Ahora, sí. Memo, en un grado, digamos, de trascendencia y de lo que ha sucedido de hace unos 6 o 7 años a la fecha, ¿podemos considerar que el Osterin está dentro de una misma línea de importancia entre los que lo utilicen para mejorar su rendimiento que el epogenético y cualquier otra terapia genética? Mira, el EPO pues es una sustancia completamente diferente. El EPO tiene efectos muy, muy fuertes en el cuerpo, aumenta mucho el rendimiento físico, pues esto aumenta la hemoglobina, y la hemoglobina, tú sabes, el glóbulo rojo transporta la oxigenación. Tiene un beneficio diferente a relación a la Austerina. Austerina es una sustancia más anabólica, en donde tiendes a crecer un poquito más la masa muscular, la recuperación y la fortaleza. Desde luego, es una sustancia que crea un cambio biofísico, pero si tú las comparas a otras sustancias, es muy diferente. En el caso de EPO, en el caso de la hormona de crecimiento, en el caso de otros anabólicos, es completamente diferente porque la estructura del Osterin no es similar a la estructura esteroideal. Sin embargo, los receptores, como te digo, de la célula lo atrae y hay un cambio biofísico en donde, bueno, el atleta se beneficia de ello. No retienen líquido, tienden a tener, como te digo, una mayor recuperación muscular. ¿Me entiendes? Ahora, eh, mucha gente alega y dice, bueno, que no sabemos si rayan, que la cantidad. Al principio yo siempre lo dije, pues también me pasó, ¿verdad? Con Luche Buté, nada más que nosotros siempre hicimos bueno, Luche hizo una investigación, mandó todos los suplementos,
tuvo argumentos para demostrar que fue y fueron lo que se encontró en los suplementos fueron al par de la mano que las concentraciones urinarias que arrojó Lushan, que en este caso fue menor. Por ejemplo, si Lushan hubiese eh, peleado en Nueva York y hubiese ya ese que permiten un enogramo, nunca hubiese salido positivo, porque hubiese Eso estado significa, dentro de lo mínimo que se eso permitía. significa, Memo, perdón, eso significa entonces de que no en todos los lugares puede haber el mismo castigo. Habida cuenta de que parece ser, por lo que tú me dices, como que es un poco más exigente Nueva York que lo puede ser, por ejemplo, Arizona o Las Vegas. Bueno, exigente me parece bien, pero también son entendibles en el sentido que yo siempre lo he dicho, mira, si tú checas mi cuenta de Twitter, yo he sido una de las personas que siempre he alegado con WADA y algunas organizaciones donde ellos deben de aumentar o sea, permitir una cierta cantidad de algunas sustancias. Por ejemplo, en Estados Unidos, no se habla mucho de este tema, pero en Estados Unidos el gobierno permite, ¿verdad?, que se utilice mucho la trembolona, que es un anabólico muy fuerte en la engorda de los animales. Pero como las pruebas hoy en día han cambiado mucho de hace 10, 15 años acá, son más sensibles, entonces tiende a, a darte un positivo, porque es tan fuerte la prueba que detecta unas concentraciones tan pequeñas, ¿entiendes? Entonces yo le aplaudo a la Comisión de Nueva York que dé una pequeña, no ventaja, pero que dé una cierta cantidad permitida, puesto en Estados Unidos, te lo repito, muchos suplementos no están aprobados por la FDA, muchos de estos están hechos en laboratorios clandestinos, ¿me entiendes? Entonces, para evitar temas de contaminación, pues se les da una cierta cantidad mínima, que siempre ha sido acorde, ¿verdad? Basada en estudios que han hecho por eso. En este caso, le aplaudo a la Comisión de Nueva York por haber dado esa pequeña cantidad que está dentro de lo que muchas organizaciones deben de hacer. Sin embargo, hasta ahora, por ejemplo, Arizona es una comisión muy débil, pues que siguen haciendo pruebas de reacción de 10 elementos, prácticamente de reacción muy sencillas. No hay unas pruebas fuertes porque me imagino, o sea, no que me imagino, sé que la comisión tiene un contrato con el Estado, entonces estos tienen un contrato con un laboratorio que no es VADA. Ahora, si tú vas a pelear en el caso, por ejemplo, si vas a pelear en Phoenix, por decirlo, bueno, si tú quieres un mejor muestreo, pues entonces haces con el boxeador con el que vas, se pide VADA, entonces te cobran una cierta cantidad y ya los que harían los exámenes serían los laboratorios VADA, no VADA, pero serían los intermediarios para hacer todo este tipo de gestiones y no necesariamente ir por las pruebas de la comisión, que Memo, son débiles. Y no solo eso, hay muchos estados que están muy débiles. hay una pregunta que me hacen también Sí, los seguidores, que voy a aprovechar que estás aquí, y es el hecho de que por qué claro. existe esa definición de pruebas voluntarias que la WADA siempre celebra en su página web. ¿Las pruebas son efectivamente voluntarias o existe algún recurso para que sean obligatorias para todos? Bueno, yo entiendo que la única persona que las hace obligatorias en este momento es Mauricio Suleiman, la WC, para poder mantenerte en el ranking, los primeros 15, tienes que estar registrado, por lo cual, al estar registrado, pues ellos pueden venirte a hacer análisis, estés en campamento o no, a la hora que sea. Pero también existe pruebas por contrato. Por ejemplo, digamos, Chávez Jr. pelea, por decir, se pelea con Jake Paul. Si llegas a pasar esa pelea, pues Chávez puede decir, quiero, quiero hacer un contrato de muestras de dopaje. Entonces ellos ocurrirían a VADA y VADA tiene unos paquetes donde te cobran cierta cantidad de dinero, donde pues, a veces lo cubre el boxeador, lo cubre la organización o los promotores, en donde es por contrato, firman ambos y ambos son sometidos a pruebas de antidopaje constantes, por semana, dos veces a la semana, tres, que es mucho mejor. Claro que el atleta tiene que pagar, pero muchos atletas ahora en día no, si no se las cubren o alguien más las paga, ellos no la piden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues hay mucha desigualdad, ¿no? Porque hay atletas, te lo puedo decir, hay boxeadores limpios y hay boxeadores sucios. No está yo no soy la persona que va a decir quién o quién no, porque eso es trabajo de VADA y trabajo de las organizaciones, pero Mauricio ha hecho buen trabajo en eso
Desgraciadamente las pruebas son caras y hay mucha cantidad de boxeadores, por lo cual la desventaja que tiene lo del deporte limpio con Mauricio es que está registrado y sabes que puede ser muestrado en cualquier momento, pero son pruebas muy inconsistentes. Pero ayuda a como decimos, a meter miedo, ¿verdad? Pero lo mejor siempre es por contrato. En este caso, VADA es la única organización que está en el boxeo, USADA no está más. ¿Eso es bueno o Y es malo bueno, que no pues esté usada? no, no, bueno, yo en lo personal siempre trabajé con USADA muchos años. Recuerda que yo fui testigo con ellos, trabajé muchos años junto de la mano del gobierno para elaborar protocolos de antidopaje como testigo y conozco cómo trabajan. Prácticamente ellos también son intermediarios. La única diferencia es que USADA va de la mano del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que ellos tienen que ir bajo las reglas o bajo la mano de las reglas federales. Entonces, el atleta tiene una ventaja también ahí porque entonces ellos pueden acudir en caso que hubiese una anomalía. En el caso de USADA, el atleta puede recurrir a las leyes federales y protegerse. ¿Sí me entiendes? VADA simplemente no es una organización independiente que no está de la mano el Congreso, porque el Congreso es el que le da cierta cantidad de dinero anual a USADA. Entonces tienen que ir bajo las leyes federales. Pero realmente ambos, tanto USADA como VADA, utilizan el mismo laboratorio para hacer las muestras, que es WADA, que son los que realmente son los que hacen estos protocolos, son los que tienen los laboratorios para hacer estas pruebas, porque USADA no tiene laboratorios tampoco, no manejan laboratorios, igual que VADA, no tienen laboratorios, no manejan, simplemente son intermediarios. La única diferencia, una es parte del Congreso Federal, bueno para el atleta, bueno para USADA, y el otro es una organización privada que se formó con la doctora Gottman y bueno, con la ayuda en este caso quizás de Víctor Conte, ahí dio algún tipo de Te creencia ayuda. por la experiencia que él tenía en lo del dopaje, y ya, por eso mucha gente se confunde, ¿entiendes? Pero pues yo en lo personal siempre prefería USADA, por eso es que Gottman me odia. Puesto yo conozco muy bien, pues conozco perfectamente cómo es el antidopaje, los protocolos, todo eso, y ella siempre estuvo molesta porque yo siempre estuve al par de USADA, yo siempre me sentí más a gusto con USADA por lo mismo que son parte del Congreso de los Estados Unidos. Y USADA, Ahora, IVADA no tenía esa experiencia, ya lógicamente ha crecido y en ese entonces USADA decidió irse con el UFC un contrato de no sé cuántos años, creo 10 o 5 años, y se quedó VADA, que está bien, VADA necesitamos una autoridad, VADA hace su trabajo, yo a veces pienso que son un poquito bias, pienso a veces que en el caso mío a mí se me ha estado siempre encima haciendo a todos mis boxeadores, gracias a Dios siempre estamos limpios, pero eso es lo que pienso yo que está mal, porque hay muchos boxeadores que no se les hacen exámenes o se les hacen las muestras ya faltando 3 semanas a la pelea, cuando se supone que sea en el momento que se firma una pelea y empiecen las pruebas. Pero bueno, son, como te repito, son pruebas caras, son protocolos caros y muchas veces, pues todo el mundo se tira la bolita, los promotores no quieren pagar, los managers no quieren probar, los boxeadores no quieren pagar y esa bolita da vueltas y a final de cuentas, pues el boxeador tiene que pagar estas pruebas si quiere ¿verdad? Si quiere una pelea limpia, por lo menos que sea más con igualdad. ¿Eh? Memo, mi última pregunta, obviamente, volviendo como quien dice al principio, agradeciéndote toda esta información que nos has dado, ¿qué va a pasar en definitiva desde tu perspectiva con Ryan García? ¿Hay sanción? ¿Crees que va a haber sanción? ¿Crees que la segunda muestra sigue siendo positiva? Y al mismo tiempo, ¿qué significa para el boxeo en su conjunto que haya una sanción a un boxeador que es tan importante desde lo mediático? Mira, normalmente en química, en estos casos de laboratorio, la prueba B siempre es un 99.9% que va a salir positiva, más en este tipo de sustancias en donde, recuerda que la orina siempre trae bacterias. Hay sustancias, por ejemplo, como el EPO, sustancias que son péptidas de proteína. Estas tienden a veces a dar un resultado negativo en la muestra B porque antes se acostumbraba a, si tú salías positivo en la A, tú tenías derecho hasta 2, 3 meses buscar un abogado, formar tu caso de defensa. Y en ese periodo, acuérdate que la bacteria de la orina come proteína.
y muchas veces la prueba B llegaba y salía negativo. En este caso, en el caso de esa sustancia, pero en el caso de esa sustancia, es una sustancia muy estable, es una sustancia muy estable y ahora han acortado el tiempo, o sea, tienes un tiempo mínimo para abrir, máximo para abrir la prueba. En este caso, la van a abrir, es una prueba que proviene de la misma prueba que la A y 99% va a ser positiva, incluso con cantidades urinarias un poquito más altos. Y desde luego, una vez que se confirme esa prueba, viene la sanción, que yo pienso que debe ser, digo, yo nunca le deseo mal a nadie, nunca, yo sé que somos humanos, cometemos errores de una forma, pero creo que van a haber una sanción bastante fuerte por toda la situación que está pasando, donde pues, Ryan es un poquito loquito, le gusta una manera de ser, eso de entrar fumando marihuana en las conferencias, alcoholizándose, burlándose, y eso, pues, pienso, una vez que se confirme, quizás hasta le den 1 año o 2 años. Ya eso depende de la comisión te lo repito, depende de la comisión de Nueva York, cómo manejen el caso, pero de que va a haber sanción, va a haber sanción. Mínima entiendo que son 6 meses cuando tú demuestras que es un dopaje involuntario. En este caso no ha demostrado nada, no ha podido, pues que no tiene cómo demostrarlo. Entonces, automáticamente a la prueba al salir positiva ya se convierte en un caso voluntario y desde luego la sentencia o el castigo es mucho mayor. No estamos hablando de 6 meses, puede ser 9 meses a 2 años. ¿Me entiendes? Que sería, yo como te lo repito, no tampoco le deseo nada malo a él, pero creo que es un momento dado donde estamos en una situación. A mí, por lo personal, desde que entré al boxeo se me ha señalado, se me ha atacado, y yo he sido uno de los, y lo he dicho siempre, yo soy uno de los más limpios que hay en el boxeo, ¿verdad? Porque mi pasado y esto, el otro, al final de cuentas, gracias a mí, y esto mucha gente no lo sabe, pero tú puedes hablar a usada. Gracias a mí se detectan más de 32 sustancias porque por mi colaboración por muchos años. Entonces, ¿a qué voy a esto? Que es el momento ahora dado de poner un poquito más, un brazo más firme en estas situaciones, porque no es lo mismo ganar 100 metros o ganar un Tour de Francia a tú poder matar a alguien en el ring, ¿sí me Exacto. entiendes? En el cuadrilátero. Entonces ya es algo muy importante en referencia a la seguridad del boxeador. Yo creo que debe haber igualdad y la única igualdad que se puede lograr es mediante buenos análisis de sangre y orina y que sean constantes. Ojalá que en un futuro, pues, las organizaciones se reúnan como lo tenía UFC, ¿verdad? Que simplemente se requiere bajo una sola organización usada y les trabajó muy bien el sistema. Entonces es el momento de poner mano firme. Yo espero que no, a lo mejor va a ser Ryan uno de los principales que va a ser el que va quizás a revolucionar un poquito brazo más fuerte en este tipo de situaciones, ¿no? Porque te lo digo, hay casos donde muchas veces el atleta sale dopado y no necesariamente es porque se querían dopar, a veces los médicos tienden a ser un poquito ignorantes en el caso de las reglas de antidopaje. Ellos están pensando médicamente, a veces te prescriben ciertas cosas que médicamente son necesarias, pero estas son prohibidas, por lo cual el atleta falla en hacer por ejemplo, si a mí me dan una sustancia que médicamente la ocupo, pero sé que está prohibida, bueno, tengo que hacer un papeleo VADA para que ellos lo aprueben y no haya problemas. Sin Perfecto. embargo, te lo digo, existe la trampa también, existe fueron los suplementos, sí, no nomás es decirlo, tienes que comprobarlo con evidencias, con exámenes, tienes que comprobar que realmente fue un caso involuntario. Por ejemplo, Canelo en su momento demostró, ¿verdad?, que fue de acuerdo a las pruebas que hubo, que fue involuntario, como quiera le dieron 6 meses de sanción y una multa. Y terminó comprobando con la prueba de cabello, donde sí no hubo no hubo un ciclo pasado que fue prácticamente involuntario. Pero bueno, es un tema tan complejo y hay mucha desinformación en el Y hay boxeo muchas, sí, y en las eso, redes ese es sociales uno, donde es una de las razones por las cuales queríamos hablar contigo y dejar que nos contaras, ¿verdad? O sea, esto ha sido una entrevista un poco no, diferente, y por ¿no? ejemplo, no, yo siempre encantado de hablar de estos temas y me gusta mucho compartir, me preguntan mucho, pero hay gente que de a tiro no entiende y no quiere entender. Por ejemplo, he leído donde hablan, bueno, ya Ryan fue esbelto, que ya dijeron que no está bien, que está bien, que no hay ningún problema de dopaje.
Lo que la gente no entiende es que cuando él salió con la primera sustancia, ¿te acuerdas que salió una segunda sustancia que es un derivado, un metabolito de la nandrolona? Este Exacto, siempre se ha sabido que es un metabolito que puede salir en un falso positivo. Entonces hicieron una prueba que se llama el IRMS o el CAR, que es detecta si ese metabolito fue sintético, ¿verdad? Por una diferencia de carbón que existe en la molécula, o fue producido por el cuerpo. En este caso, se demostró que no fue artificial, que no fue sintético, fue yo creo por la deshidratación que tuvo, pues esta apareció, por lo cual ya no hubo cargos sobre esa sustancia. Pero mucha gente no entiende, entonces gente dice, no, pero se salió negativo en una y no, eso, el antidopaje es un tema muy complejo porque son muestra A, la B, la confirmatoria, incluso Ryan después de la B puede apelar y buscar, pero como en el caso del boxeo es un poquito más complicado, en el atletismo puedes apelar en Suiza, hay tantas cosas diferentes, pero bueno, yo creo que ya es un llamado para fortalecer más el antidopaje, ser un poquito más fuerte, dejar atrás bueno, una cantidad muy pequeña, pero es como en el caso de esta muchacha, ¿te acuerdas la muchacha, la morenita que sí, salió Alicia con 3 Buchanan. metabolitos? Mira, fue un caso que yo lo critiqué mucho porque yo entiendo que ella tenía que tener beneficio de la duda, demostrar. Ella se le dio un tiempo para poder demostrar, ¿verdad?, de dónde vinieron esos metabolitos, si fue por un Ajá. suplemento, si fue algún etcétera. A final de cuentas se fue a juicio y entiendo yo que el panel, no Mauricio, el panel de la WBC, decidió que no había ningún problema porque ellos tampoco pudieron demostrar de dónde vino esa sustancia. Esas 3 sustancias, esos eran 3 metabolitos. Ahora, yo lo que critico es cómo es posible que a un boxeador o una boxeadora se le permita, no tener ningún castigo cuando esas sustancias son ilegales y se le encontraron en el sistema. El reglamento universal y mundial del antidopaje es que el atleta responsable siempre, aunque se oiga feo, siempre es responsable de lo que se le encuentra en el cuerpo. ¿Sí me entiendes? Ahora, como te digo, los castigos pues cambian mucho de acuerdo si es voluntario o involuntario. Entonces, ese caso me perturbó mucho porque deja un olor o un sabor de boca un poco rancio, Que hay porque hijos y entonces la entrenados. pregunta es, aquellos boxeadores que son limpios o que han tenido un caso involuntario por accidente, les meten sanciones más altas. Por ejemplo, Luchan demostró y todo. Aún así, le dieron 6 meses, que está bien, va acorde al reglamento. Dio, no una multa, dio una donación, creo, de $50,000. Pero bueno, tú sabes cómo es el boxeo un poquito desordenado en algunas cosas. Y bueno, es lo que Quedan tenemos cosas por ahora hacer, y yo le evidentemente. aplaudo muchas cosas por hacer. Yo creo que gracias al caso tuyo que tú hablas de estos temas, muchos periodistas hoy en día o blogueros no quieren hablar de estos temas porque no quieren poner a nadie en una mala situación y no quieren perder sus credenciales. Y para mí la gente me dice, Memo, pero tú hablas muy fuerte. Le digo, bueno, yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo también tengo boxeadores, yo también tengo boxeadores que son limpios, boxeadores que trabajan duro. Y aquí en cualquier momento puede haber un accidente grave en el cuadrilátero. De por sí ya ha habido muchos por falta, por deshidrataciones, y son temas muy complejos, porque yo también te puedo decir, ¿verdad? El atleta tiene derecho a subir lo más que pueda después del pesaje para tener una buena rehidratación y una mejoría, no solo físicamente, pero también proteger su cuerpo. Sin embargo, Perfecto. ahora, tú sabes, hay temas donde dicen, no, que no puedo subir 25 libras, que día 15, pero bueno, son temas tan complejos que difícil a veces de poder explicar cada uno. Pero Muy bien. muchas gracias, Pilati, buena entrevista y estamos a la orden siempre. Gracias a ti, Memo, y siempre, siempre a la orden aquí, las puertas abiertas para seguir explicando estas cosas que son tan importantes. Muchas gracias por tu tiempo. Muy, Muchas gracias por permitirme ser el intermediario de poder explicar todas esas cosas.